Dice el primer ejemplo que hay un campo B que es uniforme. Se pide demostrar que el potencial B. Esta ecuación es general cuando el campo B es uniforme. Entonces, para demostrar eso, básicamente lo que hay que sacar es la divergencia del campo A, el rotor, y deben aparecer las ecuaciones que son conocidas, ¿verdad? Esta de aquí. Divergencia igual a 0 y rotor de potencial igual al campo B. Bien. Para ello, nos vamos a auxiliar de unas identidades que aparecen en el libro de texto. Estas dos. Si quiero sacar la divergencia del producto cruz de dos vectores, vea que acá arriba se están multiplicando. Cuando definimos el potencial vector, se está multiplicando R con B. Bueno, entonces cuando queremos sacar la divergencia de eso, podemos hacerlo trabajando con estos dos términos de aquí. No sé si todos son capaces de identificar en la primera identidad quién es A y quién es B. En el problema que vamos a aplicar, que el potencial vector es negativo 1/2, R cruz B, cuando nos vamos a la identidad, A no es el potencial vector, A va a ser otra cosa. Entonces la pregunta es, ¿quién va a ser A? Okay. Los que son, pues ahí estoy mostrando. R es A, ¿verdad? Y B, pues, es B en realidad. ¿Ya? Es para trabajar con esta definición de arriba. Que lo escriba así, ¿verdad? A es R. Si R es un vector radial, todos se acuerdan, ¿verdad? Que R es un vector radial. Es X en X, más Y en la dirección de Y, más Z en la dirección de Z. Es un vector que sale en forma radial. ¿Se enrolla este vector o no? Tiene un comportamiento así. Como lo estoy dibujando, ¿se enrolla este vector? ¿Jóvenes? Y no quieren participar. Bueno, no se enrolla. No. Como no se enrolla, el rotor es 0. ¿Ya? El rotor es 0. Y en el último tenemos A. A ya sabemos que A es R. Y al que se le va a sacar el rotor en la última parte aquí es a B. Pero como B es uniforme y sacar el rotor es derivar, la derivada de una constante 0 es igual a 0. Muy bien. Entonces acá abajo está hecha la sustitución de la identidad. Está hecha la sustitución, pero pensaba que fueran capaces de identificar quién era R y quién era el campo B. Bueno, en la clase de ayer vimos que pueden existir algunos campos que se enrollan, pero que cuando sacamos el rotor nos dé distinto de 0. ¿Recuerdan el caso del potencial vector afuera del solenoide? Sí. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, entonces hay situaciones especiales debido a la forma de la función del campo, que aunque el campo se esté enrollando, usted le saca el rotor y le puede dar 0. Ahora veamos la segunda ecuación que se debe cumplir, que es rotor de A igual al campo B. El negativo 1/2 de la definición, como es una constante, ¿verdad? No le va a afectar el operador nabla ahí cuando se hace el rotor. Usamos la identidad que está ahí, son 4 términos. Aquí está escrita la identidad con los 4 términos. ¿Cuánto me va a dar la divergencia del campo B? Donde el campo B es uniforme.
Es el primer término. 0. 0, muy bien, es 0 porque derivo una constante y eso es 0. Ahora, ¿cuánto me va a dar la divergencia del vector radial? ¿Cuánto me da la divergencia del vector radial? Ese sí tiene divergencia, ¿verdad? Miren el dibujo en la parte de arriba. Y yo veo que esas líneas parece que salen de una fuente. Entonces, ¿cuánto es la divergencia de ese vector radial? ¿Se acuerdan? Para el que no lo recuerda, ¿cuánto? Las derivadas. Sí, ¿cuánto sería? No, nadie se acuerda. Bueno, lo voy a escribir aquí. El R como vector es en la dirección de X, X. En la dirección de Y, Y. Y en la dirección de Z, Z. Y el operador Nabla, ¿quién sería? Bueno, vamos a escribir también. Pues Nabla son unas derivadas parciales, ¿recuerdan? En la dirección de cada uno de esos vectores unitarios. En X es la parcial con respecto a X. Ya. Lo mismo en Y y en Z, ¿verdad? Voy a obviar las otras dos. Si tengo que hacer esta operación que está aquí, esta de aquí, mire, en la divergencia, cuando haga esa operación y multiplique X unitario, punto X unitario, ¿cuánto es X unitario, punto X unitario? 1. 1. ¿Y X punto Y unitarios? X unitario punto Y. 0. 0. ¿Y X unitario punto Z? 0. 0, ¿verdad? Entonces, Cero. solo me quedaría un término ahí. Ahora bien, si alguien dice, pero ¿y ese operador qué deriva? Bueno, ese operador, al derivar vectores unitarios constantes, porque X unitario, Y unitario, Z unitario son constantes, entonces la derivada de los vectores unitarios va a ser 0. Así que solo me queda un término de aquí. Solo me queda la interacción de esto, ¿verdad? Con el otro término que tengo encerrado aquí en rojo. ¿Ya? ¿Cuánto me daría esa operación? ¿Cuánto me daría? 1, ¿verdad? Porque es x.x, 1. Y derivo x con respecto a x. La derivada de x con respecto a x es 1. Luego tengo que hacer lo mismo en y. En y vuelve a salir otro 1 porque tiene la mismita forma. Y luego en z, que tampoco lo escribí, vuelve a salir otro 1. ¿Cuánto es 1 más 1 más 1? 3. 3, ¿verdad? Entonces ahí va a quedar un 3. Muy bien, sigamos. Antes de pasar al siguiente término, vea, aquí se hace un producto interno de R con el operador, pero está el R primero. Como está el R primero, eso significa que el operador Nabla no va a derivar al vector R, solo se va a hacer el producto interno. A quien va a derivar es al campo B. ¿Y cuánto es la derivada de un campo uniforme? 0, ¿verdad? Entonces, dos de los términos, el primero B en cartesianas, el operador Nabla y el vector R. Ahí está la definición. Ya habíamos explicado qué términos se hacen 0, ¿verdad? El primero se hace 0 y el último, bueno, el último que es este de aquí, también se va a hacer 0. No sé si todos tienen claro por qué el último término queda así, que también se va a hacer 0, ¿verdad? Todos tienen claro por qué queda así, después de hacer
el producto interno entre estos dos? Sí, Sí. sí, ok, bueno. Nos vamos a interesar entonces en los términos del medio, en estos dos términos de aquí. Tenemos el 3, que ya habíamos explicado cómo salía, y queda el campo B, ahí. Y del otro, vea que el campo B va primero, punto, el operador nabla. Es decir, que el operador nabla no me va a derivar al campo B, al que va a derivar es a este otro, previo a hacer esta operación de aquí, previo a hacer esa operación. Entonces, si los multiplicamos, aquí, producto interno de esto, que está acá, con este otro, yo tengo X unitario, X1, X unitario punto Y, 0, X unitario punto Z, 0. Entonces solo me queda el primer término, Bx, con esta derivada parcial de aquí, que es el que se copió. Se hace lo mismo con el segundo término, y de las tres operaciones solo queda B en la dirección de Y, multiplicado por este término de aquí. Lo mismo en Z. Y esto se aplica al vector R. ¿No? Como el vector R es X en X, más Y en Y, más Z en Z, cuando usted aplica derivadas parciales, pues la derivada parcial con respecto a X de este vector, solo me va a dar distinto de 0 aquí en el primer término, me va a dar un X unitario. ¿Ya? Me va a quedar un X unitario entonces con este de aquí. Y en el segundo, pues después de hacer la operación, me va a quedar un Y unitario acompañándolo. Y en el tercero, pues un Z unitario. Es decir, que se vuelve a recuperar el mismo campo B. B en X más B sub Y en Y más B sub Z en Z. Se recupera el mismo campo B. ¿Ya? Entonces tengo negativo 3B. Y aquí tengo una vez el campo B. La inducción magnética. Hace la resta y le queda negativo 2 veces el campo B. Como habíamos olvidado la constante afuera, ¿verdad? De negativo 1 medio, se cancelan y al final la respuesta es el campo B. ¿Hay dudas o comentarios en este problemita? Ingeniero, ¿podría explicar cómo se hace el menos 2B de nuevo, por favor? Usted, a ver, nota este resultado aquí, donde estoy moviendo el puntero. Sí. Sí. ¿Quién es este resultado? Compárelo con algo que ya era igual. ¿A qué es igual? La divergencia del R. R. Es igual, esto. Solo aquí donde lo estoy moviendo. Algo mucho más sencillo que sacar la divergencia. ¿A quién es igual esto? Al campo B en las direcciones. Campo B. Entonces tiene una vez ese campo. Y tiene menos 3 aquí, el mismo campo. Ah, ok. Listo. ¿Listo? Ok. Sí. Muy bien. Pasemos a otro problemita entonces. Veamos el segundo ejemplo. ¿Qué densidad de corriente produciría el potencial vectorial A igual a K en la dirección de phi, donde K es una constante, en coordenadas cilíndricas? Comenzamos planteando la ecuación de Poisson. Ahí está definida dicha ecuación. Coordenadas cilíndricas para un campo escalar es ese que acabo de encerrar. Como estamos trabajando con un vector, eso significa que hay que analizarlo por componentes. La componente en la dirección de ρ, pues no existe. Por lo tanto, cuando usted evalúa todas esas derivadas parciales, el resultado es 0. Lo mismo ocurre con la componente en z. Ahora bien, con la componente en phi es una constante k. Si usted deriva una constante,
el resultado es 0. Sin embargo, si en lugar de trabajar con la constante, trabajamos con todo el vector que va en esa dirección, entonces el resultado cambia, ya que el vector phi unitario tiene derivada distinta de 0 con respecto a phi. También el vector rho unitario tiene derivada distinta de 0 con respecto a phi. Cuando se evalúa como vector, así como aparece en esta expresión, pues este es el resultado. Sustituyendo en J la densidad de corriente, pues se llega a esta relación de aquí. Bueno, expliquemos qué ocurre al hacer este cálculo. Aquí se define el vector phi unitario en términos de x unitario y y unitario, que son vectores constantes. Es decir, si yo derivo x unitario, el resultado es 0. Si derivo y unitario, el resultado es 0. Derivamos dos veces al vector phi unitario con respecto a phi. La derivada del seno, que sería la primera derivada, me da un coseno. Y luego la derivada del coseno me da un menos seno. Por eso este al final queda con signo positivo. Ahora veamos el término que va en y, que es un coseno de phi. La derivada de coseno de phi con respecto a phi es menos seno. Va una derivada. Ahora derivemos menos seno con respecto a phi. Me queda menos coseno. Esto es el negativo del vector que está arriba, o sea, es negativo phi unitario. Veamos ahora cómo se representa eso en coordenadas cartesianas y que se obtiene el mismo resultado. Por sencillez, es más fácil si multiplicamos al phi unitario por rho. Tendría que multiplicarse arriba y abajo, como se muestra ahí en la ecuación. Haciendo el cambio de coordenadas, el resultado es este. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento en coordenadas cartesianas para que usted pueda notar que lo aborde por un sistema de coordenadas u otro, el resultado debe ser el mismo. Bien, aquí nuevamente se ha copiado el resultado anterior, que es este de aquí, y se empiezan a sacar las derivadas parciales. Como x unitario, y unitario y z unitario son vectores constantes, las derivadas de estos son 0. Es decir que no necesito escribir esos vectores unitarios y derivarlos porque ya sé que me van a dar 0. Vea la primera ecuación que tenemos ahí. Perdón. Vea la primera ecuación. Esta de aquí. Después de hacer las derivadas parciales respectivas, se simplifica eso. Esa es la componente en x. Luego, después de derivar en y sustituir, se llega a eso. Aquí se junta todo. En z el resultado es 0. Y esto es otra vez el vector phi unitario multiplicado por rho, como está acá. Y lo de abajo es un rho a la 3. Se simplifica y se llega al mismo resultado. Finalmente, J sería igual a negativo laplaciano de A sobre mu sub 0. Obtenemos el mismo resultado que en coordenadas cilíndricas. Pasemos al tercer problema. Bien. Dice, determina el potencial vector que produce la línea finita de la figura. Esa línea finita está colocada sobre el eje Z. Comienza en negativo L1 y finaliza en L2.
Se quiere determinar el potencial vector en un punto general P, un punto X, Y, Z. Aquí tenemos la definición del potencial vector. Se ha sustituido ya lo que es la magnitud de R. El vector R es esto, R pequeña menos R prima. El vector R pequeña que va desde el origen hasta el punto de campo, pues es X en X más Y en Y más Z en Z. Esto de aquí. Y el vector R' que va del origen hasta la fuente, simplemente se mueve en Z, que es Z' en la dirección de Z. Sacamos la magnitud, en cartesianas queda así. Y luego es más sencillo expresarlo en cilíndricas, ya que x cuadrado más y cuadrado es ρ cuadrado. Lo que cambia es la coordenada z, bueno, z'. Por eso el diferencial de línea que se utiliza es de z' en la dirección de z. Se hace un cambio de variable y se juega con el hecho de que z menos z' está al cuadrado. Como z menos z' está al cuadrado, si escribimos z' menos z al cuadrado, vamos a obtener el mismo resultado. Por eso u se define en esta forma. El diferencial de u, que sería el diferencial de z', es más fácil de escribirlo así, ya que evitamos tener cuidado con el signo menos. Después de hacer la integral y evaluar, se obtiene ese resultado que tenemos ahí. ¿Qué pasaría si la línea es infinita? Bueno, tenemos que poner el límite cuando L2 tiende a infinito y también L1. Cuando se evalúa esto, el límite diverge. Por ello, evaluaremos el potencial vectorial de modo que a una distancia ρ sub 0 de la línea, este se vuelva 0. Así como tenemos aquí. Esa es la ecuación que se utiliza definiendo el potencial vectorial igual a 0 a una distancia ρ sub 0 de la línea. Bien, volviendo a la ecuación general, que es esta de aquí, vamos a calcular la inducción asociada a la misma. Se utiliza la regla de la mano derecha para determinar la dirección de la inducción, colocando el dedo pulgar en la dirección de la corriente y los otros 4 dedos de la mano derecha indicando la dirección del campo B. Notará que este va en phi. Por eso, cuando saca el rotor, solo nos quedamos con la componente en phi. Esta expresión que estoy marcando aquí. El potencial vectorial no tiene componente en ρ. Por eso se iguala a 0 el primer término. Lo que sí tiene, como lo nota arriba, es componente en z. Por eso el segundo término es distinto de 0. Vamos a hacer las derivadas en este momento y posteriormente le agregaremos este signo menos aquí. Para derivar ese logaritmo en la forma que aparece arriba es relativamente complicado. Se utilizará la identidad de los logaritmos para convertir la división en una resta. Además, la forma que tiene el numerador L2 menos Z más la raíz es similar a la forma que tiene el denominador. Por ello, se hará la derivada sobre el término de arriba, sobre el numerador, y sobre el segundo solo se acomodarán los signos. La derivada aún así lleva cierto trabajo algebraico. Así que vamos a usar
el conjugado para simplificar un poco los resultados. Tenemos aquí la derivada. Siempre que derivemos un logaritmo, recuerde que es 1 entre lo que está dentro del logaritmo, que es esta parte de aquí. Como mencioné antes, voy a multiplicar por el conjugado para simplificar. Claro, se multiplica arriba y abajo. Y por último, la derivada interna del logaritmo. Como es con respecto a ρ, este término de aquí cuando lo deriva es 0. Solo derivamos el radical y aquí está el resultado de la derivada del radical. Se simplifica. Tenemos L2 menos Z elevado al cuadrado. Como es diferencia de cuadrados, va a quedar lo que está dentro de la raíz al cuadrado, o sea que se cancela la raíz y queda restándose. Note que L2 menos Z cuadrado se cancela con el otro L2 menos Z cuadrado. Solo queda un negativo ρ cuadrado dividiendo. En la parte de arriba tenemos un L2 menos Z y tenemos negativo este radical de aquí. De la derivada interna quedó un ρ sobre el radical. Vamos a simplificar algunas cosas. Este ρ del numerador se simplificaría con este negativo ρ cuadrado que queda dividiendo. Tenemos L2 menos Z que va a quedar dividido sobre la raíz. Ese no se puede simplificar. Lo que sí se puede simplificar es que aquí radical y aquí abajo también. Entonces, eso nos va a quedar un 1. Bueno, menos 1 si tomamos este signo de aquí. Nos va a quedar un menos 1. Simplificando todo esto, llegamos a la expresión que podemos ver acá. Trabajando con el término que llevaba el L1 y el Z, el cálculo es similar. Aquí está la derivada. Lo que cambia es que aquí era menos L1 menos Z y dentro del radical, como estaban al cuadrado, quedaban positivas las dos. Así queda simplificado. Estos dos términos, cuando se separaron del logaritmo, se restan. Así que saca de factor común el 1 sobre ρ en los dos y me queda el 1 arriba menos un 1 abajo. Se cancelan. Entonces, lo que no se cancela es L2 menos Z con el término de abajo que es menos L1 menos Z y el radical cambia también en los dos términos. Juntando todo, recuperando las constantes, pues queda esta relación para el campo B. Aquí ya se usó el signo menos que tenía la derivada de AZ con respecto a ρ. Y ese es el resultado que ya se conoce para la inducción. Bien, quiero finalizar el video respondiendo ciertas dudas. Me escribió a mi correo un estudiante con ellas. Algunas cosas es de recordar conceptos del curso de electricidad y magnetismo 1. Siempre que un campo tiene divergencia y es igual a 0, ese campo pues no tendría fuentes escalares y se le llama un campo solenoidal. Repito, siempre que la divergencia de un campo es 0, ese campo es solenoidal. Las fuentes del campo B, la inducción, son vectoriales. Ahora veamos qué pasa con el potencial vector. Si saco la divergencia y utilizo la norma de Coulomb,
eso va a ser igual a 0. Significa que sería solenoidal. Existe cierta ambigüedad cuando se define el potencial vector. Eso se ha mencionado en clase. Suponga que utilizamos esta definición de aquí del potencial vector y la comparo con la definición del potencial escalar que aparece abajo a la derecha. Son similares. Si utilizo esa definición, vería que para el potencial escalar, estas cargas hacen el papel de fuentes. Entonces, volviendo al potencial vector, estas corrientes con el diferencial de línea hacen el papel de fuentes. Serían unas fuentes vectoriales. Sin embargo, como el potencial vector puede tener usted un montón de potenciales vectores asociados al mismo campo B, al tener un potencial vector a daga, puede ser que usted no encuentre una distribución de corriente adecuada para producirlo. Simplemente sea un proceso matemático. O puede ser que sea muy complicado encontrar la distribución de corriente para producirlo. Entonces, debido a ello, en algunas circunstancias, usted puede decir, como aquí, tengo una densidad de corriente asociada a ese potencial vector. Pero en otras hay que tener cuidado, ya que puede ser que no exista una densidad de corriente adecuada. Bien, espero que esto responda a sus dudas y gracias por su atención.